control marítimo a los Estados Unidos en la guerra. Sí, de todos modos termina siendo un ataque contra la población civil. Mueren todos, mujeres, niños, ancianos. ¿Sí? El blanco no fue un blanco militar únicamente. De todas maneras, esto que vos mencionabas es cierto. El avance de la ciencia en el periodo moderno, que es el segundo periodo que el texto destaca, que es un periodo de mucha legitimidad que tiene la ciencia. En nombre de la ciencia prácticamente se puede... Por eso podemos hablar que en el tiempo postmodern, que sería el último tiempo, se habla sobre la lucha entre el poder y el saber. El poder que uno ejerce ya teniendo todo este control y el saber cómo saber utilizarlo, que es lo que cuestiona, perdón mi pronunciación porque capaz que me equivoco, Foucault, si no me equivoco, no sé bien si es la pronunciación, que él... Gracias, profe. Que es el contexto en la que empieza la sociedad, porque se empieza a implementar la sociedad a estas reglas que se cuestionan los médicos, que se cuestiona el poder, su uso, y que cambian las jerarquías, que antes de uno de decir se me siento mal, a decir, bueno, varía también lo que es cultura, jerarquías, religiones. Voy a utilizar un poco un ejemplo moderno, que cuando nos agarra el dolor de panza, que lo primero que decimos, ataque al hígado y que nos curen el empacho, que es muy, podríamos decir que es una forma de crítica también a lo que sería a la persona que sabe, que es un médico, y que no vamos directamente. Pero esto también implica el lenguaje, la cultura, la religión, que es lo que el autor nos está explicando en el último tiempo. Sí, la clase pasada yo hice una introducción larga a este texto, donde les comentaba que el periodo tradicional, que es el más largo, imagínense, abarca la prehistoria y prácticamente toda la historia hasta los últimos 3 siglos, ¿sí? Cuando empieza a haber un auge científico. Y empieza el segundo periodo, que es el periodo moderno. Pero fíjense, 200.000 años contra 3 siglos de ciencia, o 2 siglos de ciencia. ¿Cuánto es 200 años en 200 millones de años? ¿Qué proporción hay? El 1 por 1000, ¿no? ¿Cuántas veces cabe 200 en 200.000? 200, 300, si quieren. El 1 por 1000, ¿no? Cabe 1000 veces. ¿Sí, Miguel? Sí, profe, es así. Sí. A ver, vayan quienes puedan, quienes no tengan ninguna dificultad, ningún problema en sus casas, vayan encendiendo la cámara. Quienes tengan algún inconveniente, no hay problema, quedan eximidos. Pero si podemos vernos las caras, cuanto más nos veamos las caras, mejor. Por eso les pido a quien pueda que encienda la cámara. Así los veo, yo me doy cuenta en sus expresiones si están entendiendo, si se están aburriendo, si están durmiendo. Bueno, gracias, Enzo. Sí, fíjense, el 1 por 1000, es decir, que el 0,1%, el 0,1% del periodo de tiempo que abarcó el periodo tradicional equivale al periodo científico. El 0,1% de ciencia contra el 99,9% del tiempo abarcado por el periodo tradicional. ¿Se encuentra la proporción? Miren si no van a subsistir. La proporción y los hechos, ¿no, profe? También. Elementos míticos, elementos mágicos, elementos tradicionales. Profe, pero en el tiempo tradicional, ¿no?
que estamos hablando antes de mediados del siglo XVII, si no me equivoco, que es cuando empieza lo que es el ámbito científico, el microscopio y demás inventos, teorías también, son más teorías más firmes, podríamos decir, más concretas, porque antes en la tradicional, en el concepto tradicional que podemos hablar, que habla de gurúes, magia, concepción, es muy religioso. Chamanes. Pongamos la palabra Sí, religioso chamanes. claro, Chamanes. El para curandero. redondear todo el tema de espiritualidad, sería mejor dicho, porque es de espiritualidad con diferentes nombres. Que la ciencia va con hechos concretos que son estudiados a través de un método que es de la ciencia biológica, que después evoluciona a lo que es en nuestro ámbito, que es el médico, a lo social. Exacto. Sí, sí. Esa es la diferencia. Pero yo les quería hacer ver la diferencia en relación a los periodos de tiempo que abarcan el primer periodo, el tradicional, y el segundo, el periodo moderno o cientificista, o de la biociencia, ¿sí? La relación es de 1 a 1000, es el 0,1%, el periodo moderno en relación a la cantidad de tiempo que duró la prehistoria y la antigüedad, toda la Edad Media, gobernada por una concepción religiosa de la salud, y hasta los primeros siglos de la modernidad, ¿sí? Hasta el auge de la ciencia. Fíjense que eso es el 0,1% del tiempo. Fíjense la pregnancia temporal que tienen entonces las prácticas, las creencias. No quiero hablar solamente de creencias, porque también hay prácticas que van más allá de la creencia, de la medicina tradicional. Piensen, por ejemplo, en la medicina tradicional china. ¿Ustedes se han practicado o conocen a alguna persona que se haya practicado acupuntura? Yo sí, profe. Bueno, Sí, profe. la acupuntura está dentro de las medicinas tradicionales, no dentro de la etapa científica. Tiene miles de años en la cultura china. ¿Sí? Por eso, Profe, no quiere decir que cualquier práctica no científica sea la una cantidad práctica. de información que se ha perdido en todos estos miles de años, digamos, por la falta de escritura, ¿no? Sí, por la falta de escritura, pero también por el ejercicio de la conquista y de la colonia, digamos. No solamente hay colonización de Europa hacia el resto del planeta, en términos económicos y en términos políticos, sino que también hay colonización de los saberes, ¿sí? Un modelo, que es el modelo científico europeo, se impone sobre otras formas de conocimiento que existieron en África, en América, en Asia, ¿sí? Hay un, no sé si es antropólogo, pero seguro sociólogo, portugués, que se llama de Sousa Santos, que habla del colonialismo del conocimiento, ¿no? Lo que plantea es que pueblos del pasado que han sufrido procesos de colonización no solamente han sido subordinados en términos de poderío militar, en términos de expoliación económica, expoliación de riquezas, minerales preciosos y sometimiento de la fuerza de trabajo, sino que además su cultura ha sufrido un proceso de subordinación, ¿no? Entonces, las formas de conocimiento que tenían esos pueblos han sido ignorados, han sido perseguidos, y han sufrido la imposición de modelos de conocimiento europeos. La ciencia también, digamos. Por eso digo, la ciencia tiene aspectos muy positivos porque permite un conocimiento mucho más sistemático y riguroso del mundo, de la realidad humana, ¿sí? Contra otras formas de conocimiento que no son ni tan precisas ni tan rigurosas, pero al mismo tiempo podemos poner a la ciencia
dentro de un proceso de colonización de los saberes. Entonces, otras formas de conocimiento que no llegan a nosotros, no las hemos podido conocer, por lo tanto no podríamos decir si son peores, mejores, más precisas, menos precisas. ¿Por qué? Porque su línea histórica de desarrollo ha sido abortada por la imposición del saber del colonizador, ¿no? De todas maneras, también la ciencia no es la misma hoy que hace 100 años, que hace 200 años, ha ido evolucionando, ¿sí? Y justamente en el periodo que un periodo moderno, el paradigma que dominó ese periodo de la ciencia, dentro de la historia de la ciencia, se denomina positivismo o paradigma positivista. El positivismo... Consulta, ¿no? De esto del positivismo en lo que viene a ser tiempo moderno, concepto moderno. Sí. Siglo XVII, que usted habló también sobre la colonización del conocimiento. Se puede también decir que, por ejemplo, ¿no? Lo que fue campaña del desierto, un ejemplo acá en Argentina, que fue la erradicación de los pueblos nativos en el sur, puede ser, también podríamos tomarlo como un ejemplo. Sí, lo podemos tomar como un ejemplo, porque con los procesos de colonización, ¿sí? Y de exterminio, el exterminio tomémoslo de forma relativa porque todavía hay grupos étnicos que se reivindican pertenecientes a esos pueblos que fueron perseguidos, invisibilizados, combatidos por el Estado argentino en distintos momentos de la historia. Es decir, el exterminio piénsenlo de forma relativa, ¿sí? Pero sin duda hubo lo que un sociólogo de la cultura que falleció hace poco, Mario Margulis, denomina etnocidio. ¿Qué es el etnocidio? O sea, los procesos de genocidio fueron acompañados de un proceso de etnocidio. ¿Qué es genocidio? Todos sabemos lo que es porque tuvimos uno recientemente, hace 40 años en nuestro país, ¿no es cierto? También conocemos el genocidio perpetrado por los nazis sobre judíos, gitanos, homosexuales, digamos, 6 millones de personas exterminadas por el nazismo hace apenas 70 años, y 30.000 compañeros que sufrieron el terrorismo de Estado y las prácticas de desaparición de personas, tortura y un genocidio en nuestro país hace menos tiempo, hace apenas 40 años. Entonces, un genocidio sabemos lo que es. El Estado de Israel está en este momento cometiendo un proceso de genocidio hace varias décadas ya con el pueblo de Palestina. Digamos que el lado B de los estados-nación, piensen que el Estado Nacional, que es el que establece una ley, que es la que establece la forma pacífica en que se van a dirimir los conflictos en la sociedad, eso es la ley, ¿no? La forma pacífica en que se dirimen los conflictos, tiene un lado B o una condición histórica de posibilidad, que es el exterminio de todas las formas de organización social previas a su instalación, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XIX, Profe, los micrófonos, chicos, es el siglo en que los micrófonos, chicos, gracias. Es el siglo en que se establecen los estados nacionales, ¿sí? En Europa había principados preexistentes, se unifican y forman estados nacionales, y en América los procesos de independencia dan por resultado el surgimiento de nuevos estados nacionales en las antiguas colonias. En el siglo XX ocurrió esto en África, ¿sí? Con los procesos de decolonización. Y también a mediados del siglo XX en Israel, ¿sí? Se va a conformar el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel, como todos los demás Estados-nación que se han conformado, va a buscar exterminar todas las formas de organización social previas a él. Y todavía lo está haciendo con el Estado palestino, con la Franja de Gaza. Lo que vemos es un proceso de genocidio lento, que ya lleva varias décadas, y atroz. Pero todos entendemos lo que es genocidio. Pero lo que Margulis y otros autores señalan es que a la par de los procesos genocidas se dan también procesos etnocidas. ¿Qué es un etnocidio? ¿Quién me puede contestar?
No te sabría decir en el caso de Irán. Profe, Eh, pero aprovechando lo que me dijo, Palestina. Sí. porque ¿qué sucedió y sucede en Irán y parte de Medio Oriente actualmente? Muchos Sí. temas de genocida que podríamos decir que están basados bajo la influencia de la religión, se utiliza, podríamos decir, porque Irán en este momento tiene un gobierno, no es republicano, nada, sino que fue Es una llevado al monarquía. poder. Déjame que te responda. Sin meterme en detalle en este tema, si no nos vamos a desviar mucho del tema de la clase. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta. Sí. En las horas de comunicación, ¿vamos a exponer o vamos a comunicación directamente? Si terminaron, exponen. Si no, trabajan con el texto de comunicación. Ok, ¿No? listo. Bueno. Gracias. Contesto brevemente. No es tanto una cuestión vinculada a las religiones, ¿sí? Sino vinculado a la conformación de los estados nacionales. Siempre que hay conformación de un estado nacional, hay un proceso de, al menos, de persecución, de prohibición, y en el extremo de exterminio y de etnocidio, de las formas de organización social previas, porque el Estado nacional tiene, todos los Estados nacionales tienen tres características: unificación territorial, unificación idiomática y unificación de los símbolos de la nacionalidad, ¿sí? Es decir, después de la unificación de las Provincias Unidas del Río de la Plata con Buenos Aires, con la Constitución de 1853, todos nos sentimos argentinos, independientemente de que nuestras vidas sean completamente diferentes, independientemente de que un pibe nazca en La Quiaca o en Tierra del Fuego, cuyas experiencias cotidianas no tienen nada que ver una con otra, independientemente de que seamos hijos de una familia trabajadora o seamos hijos de los grandes empresarios de la Argentina, cuando llega el Mundial gritamos todos los goles de un mismo equipo. ¿De cuál? Somos campeones del mundo, chicos. ¿De qué equipo? De la selección. Gritamos. Ajá. Y De ahí Boca iba a decir. ¿hay alguna diferencia cuando gritamos? ¿De qué selección? ¿De la de Bolivia? De Argentina. Ah, de la selección argentina. Un pibe que grita un gol de la selección argentina en Tierra del Fuego, en La Quiaca, en Mendoza, en Córdoba o en el conurbano bonaerense, ¿tiene las mismas experiencias cotidianas? No. No, ni siquiera de clima. El hijo de una familia laburante tiene las mismas experiencias que el hijo acomodado de una familia de clase media alta que va a colegios privados. No. No, ¿verdad? ¿Somos iguales? No. No. Pero todos gritamos los goles de la Argentina. Bueno, eso es el efecto de los símbolos nacionales o los símbolos patrios, ¿sí? Que es una de las características del Estado. La otra, la unificación idiomática. Todos hablamos más o menos el mismo idioma. Bueno, excepto en Córdoba, que es el otro idioma. Pero el resto del país hablamos todos más o menos en argentino, ¿no? Bueno, los cordobeses también, con sus inflexiones. Unificación idiomática. Y después, unificación territorial, establecimiento de los límites geográficos entre países, ¿sí? Por eso tuvimos disputas con Chile por los límites geográficos territoriales, ¿no? Bueno, esas tres características que tiene el Estado Nacional, que son obviamente artificiales, construidas, y hacen que nos sintamos todos argentinos, no tengamos una puta cosa que ver unos con otros, disculpen la expresión, ¿sí? Mientras algunos viven en la opulencia, otros se mueren de hambre, ¿sí? Pero todos nos ponemos la camiseta de la selección argentina, para resumir un poquito los procesos de identificación nacional. Bueno, eso es parte de un proceso de conformación de un Estado nacional, ¿no? Entonces, fíjense, si además ahí tiene que haber unificación territorial, ¿qué pasa con las etnias, los grupos sociales, con una organización social diferente, un idioma diferente, y que no se sienten argentinos? ¿Por qué se van a sentir argentinos? Ese es un invento del Estado Nacional, que tiene apenas 200 años. ¿Por qué un tehuelche se va a sentir argentino?
¿Cómo logra la generación de ¿Por qué no está 1880? pasando? Lo logran a través de la escuela, la unificación idiomática, y a través de la escuela también la imposición de símbolos patrios. Con esto yo no digo que está mal defender los intereses de nuestro país frente a potencias como Estados Unidos, no. Pero sepamos el carácter artificioso, no natural, o sea, el carácter histórico de esta construcción de la nacionalidad y del Estado nacional. Entonces, es constitutivo de los Estados nacionales, para su conformación, la eliminación y exterminio de todo grupo social que tenga una organización política y social y cultural previa a la creación de ese Estado nacional. O se incorpora o es destruido. Entonces, más allá de que los genocidios y los procesos de exterminio físico los podamos relativizar, porque todavía hay, incluso los procesos de exterminio cultural, hay que relativizarlos porque todavía hay quienes se reivindican pertenecientes a etnias anteriores al Estado Nacional. ¿Sí? Que hasta empieza a aparecer en los censos ahora. Esto lo vamos a ver también en la materia, porque vamos a ver que hay un retorno de lo tradicional, a lo cual recién ahora el Estado argentino, no, el Estado nacional en este momento no, porque tiene una ideología totalmente distinta. Pero, por ejemplo, el Estado provincial nuestro, de la provincia de Buenos Aires, empieza a incorporar en los planes de estudio, por eso hay una reforma de nuestra carrera, hay una reforma del plan de estudios, donde se empieza a incorporar lo que se llama pluriasistencialismo, que son diferentes formas de asistencia, porque se le da lugar a concepciones tradicionales de la salud y la enfermedad en este periodo posmoderno, justamente, que antes en el periodo moderno eran combatidas, porque como no eran científicas, había que exterminarlas. Quiero decir, la ciencia también participa de los procesos de exterminio cultural que Margulis y otros autores, Mario Margulis, si lo quieren googlear, se escribe como suena, Mario Margulis, hablaba de procesos etnocidas o de etnocidios. Es decir, no solamente la exterminación o el exterminio, perdón, el exterminio físico de las personas, ¿sí?, de los miembros de esas comunidades, sino además el exterminio de su cultura. Entonces la ciencia también participa de estos procesos de etnocidio, que están también vinculados a lo que yo antes les comentaba, que es el colonialismo de los saberes, de imposición de una forma de conocimiento sobre la forma de conocimiento de los pueblos o de las comunidades que sufren el proceso de colonización. Podemos pensar un proceso de colonización de Europa hacia la periferia, hacia los demás continentes, América, África, Asia. Y también podemos pensar procesos de colonialismo interno, practicados por el Estado nacional en contra de las culturas y los pueblos preexistentes a ese Estado nacional. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que ver lo positivo y lo negativo de la ley, lo positivo y lo negativo de la ciencia, ¿no? No solamente que la ciencia en el periodo moderno fue utilizado con fines contrarios a la ética de los derechos humanos, ¿no? Experimentos con seres humanos, armamento bélico, bombas atómicas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empieza a haber ahora conciencia de que antes del Estado Nacional hubo otra forma de saberes tradicionales, que son las que nosotros estamos viendo en este texto, que abarcaron 200.000 años. No, 200 millones no, creo que sería la vida del planeta eso. 200.000 años. Entonces hay una recuperación paulatina o una preocupación por eso, ¿sí? Pero a la par de esto, también que quede claro las escalas temporales. El periodo tradicional abarca toda la prehistoria, toda la antigüedad, toda la Edad Media y la mitad de la modernidad hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Estos son prácticamente 200.000 años. El periodo moderno o de auge científico
que tienen todos estos problemas que yo acabo de mencionar. Son los últimos 200, 300 años, o sea, el 0,1% del periodo anterior. Y la etapa posmoderna es todavía más corta, son los últimos 70 años, desde la década de 1950 hasta hoy. Y la historia continúa. Pero fíjense las diferencias de escala temporal entre estos tres periodos, ¿no? Por eso el periodo posmoderno nos permite pensar, también tiene sus problemas el periodo posmoderno, ¿eh? O sea, no piensen que hay un momento mejor que otro. Todos los periodos tuvieron sus problemas. El periodo posmoderno, que es el contemporáneo, tiene el problema de que al cuestionar el periodo moderno y por lo tanto cuestionar a sus instituciones, entre ellas la ciencia, también da lugar a lo que hoy se denomina posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es una condición simbólico, ideológica y cultural que, producto de la pérdida de autoridad de las instituciones científicas, disuelve los parámetros de verdad y de objetividad. Entonces, cualquier disparate puede ser puesto a la par de una verdad científica. Por ejemplo, el terraplanismo. Vieron que hay gente que postula que la Tierra es plana, sigue siendo plana, como se pensaba en otro momento, que la Tierra es plana y que el carácter esférico del planeta es producto de la confabulación y del complot de los científicos que quieren engañar a la humanidad. ¿Han escuchado eso? Es una pelotudez atómica, pero hay gente que lo cree. Cosa de locos, ¿no? Como hay movimientos antivacunas o anticiencia. Hoy los Estados Unidos y la Argentina están gobernados por personas que no creen en la ciencia. De hecho, en nuestro país hoy, el ajuste que ha sufrido la ciencia en términos de dinero para investigaciones en el CONICET, salarios de los docentes universitarios, salarios de los científicos, ha sido descomunal el recorte en el sector científico y universitario, no así en el sector eclesiástico. No ha habido un solo peso de recorte en lo que cobra la iglesia, por ejemplo, en términos de mantenimiento de las parroquias, sueldo no de los curas, pero sí de los obispos, el subsidio a los colegios privados católicos, que no han sufrido recortes, pero ha sufrido recortes de la educación pública. ¿Por qué? Bueno, porque gobierna un sector en nuestro país, un sector que ni siquiera pertenece a los sectores cultos de la clase dominante, de la clase empresarial. Son sectores marginales, lo que se denomina históricamente el lumpen proletariado. ¿Qué son los lumpenes? ¿O qué sectores del lumpenaje? Son los sectores marginales que viven del choreo, que viven de la estafa. Bueno, no casualmente el presidente ha cometido una estafa, no es la primera, tiene una historial grande de estafas piramidales, ¿no? Son sectores que viven de Lampa, que viven del robo, que viven de la estafa, y que no se han integrado formalmente al empresariado, ni tampoco a la clase trabajadora formal. Son sectores desplazados. Bueno, y que tienen este tipo de creencias, ¿no? Trump en Estados Unidos es parecido, nada más que Trump sí pertenece al gran empresariado norteamericano. Trump sí es un empresario, pero también tiene estas ideas que corresponden a lo peor de la etapa tradicional, porque como yo les decía, la etapa tradicional no es todo malo. De hecho, la medicina tradicional en China es buenísima, la acupuntura es buenísima, ¿sí? Ahora, la creencia de que la ciencia es un engaño, producto del complot científico, bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es una pelotudez. Yo nunca me imaginé que podía llegar al gobierno
un sector de la sociedad que pensase de esta manera. Tampoco pensé que después de 2-3 siglos de ciencia iba a haber movimiento con estas características. Pero bueno, también es el lado B del periodo posmoderno. No solamente una crítica ética a la ciencia, sino también producto de la pérdida de autoridad del discurso científico, el retorno a algunas ideas que ya creíamos superadas, ¿no? Qué sé yo, pensar que se puede hablar con un perro muerto, no sé. En cualquier otro caso, si no se tratase de una persona con poder, estaría medicada e internada en un neuropsiquiátrico. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué pasa, Elías? ¿Qué no crees? Bueno, este es el lado B, o la parte oscura del periodo posmoderno, ¿no? La posverdad, el avance de grupos anticiencia, ¿no? Que son el efecto de la pérdida de autoridad del discurso científico. Sí. Perdón, es que justamente no entendí bien cómo sería la explicación concreta de qué sería la posmoderno. O sea, la posverdad, perdón. La posverdad, bueno, es una denominación, ¿no? Pero alude a un fenómeno cultural que consiste en que cualquier enunciado puede ser puesto en el mismo nivel que un enunciado científico. Entonces yo puedo decir que hoy no fui a trabajar porque me secuestraron unos duendes y me llevaron un plato volador a la luna. ¿Sí? Si yo les digo eso, que no les doy a la clase porque me pasó eso, ¿ustedes qué dicen? Está loco. Estoy loco. Bueno, Está loco. si lo dice un profesor, Puede suena mal. pasar, puede pasar. Si lo dice alguien en las redes sociales, pasa, ¿no? Ahora, si lo dice un presidente... En un momento cuando se iba de joda, decía que lo llevaron los ovnis. Bueno, pero nadie le creía. Ahora eso es creíble. Ahora es creíble. Por ejemplo, Bolsonaro, cuando fue presidente de Brasil, ganó la elección mandando mensajes de texto por WhatsApp a toda la población diciendo que el partido de Lula, el PT, el Partido de los Trabajadores, si vos tenías un hijo varón, a los 6 años el gobierno lo secuestraba, lo operaban y le cambiaban el sexo y te lo devolvían nena. ¿Saben que Bolsonaro hizo campaña con eso? Tremendo, tremendo, qué campaña. ¿Y saben que mucha gente les creyó? Mucha Bueno, gente... Profe, Eso es la posverdad. Cualquier boludez puede ser puesto en el nivel de un enunciado científico. Y es creíble, sí. Eso es efecto, la posverdad es un efecto de la pérdida de autoridad del discurso científico. Pasa mucho con la internet, con la circulación de fake news. Cualquier bulo que circula por internet, cualquiera lo agarra, porque hay como cierta fantasía ideológica con la tecnología, donde si algún contenido circula por las redes sociales, es automáticamente creíble, ¿no? Digamos que la tecnología tiene cosas muy positivas, pero los efectos culturales de la tecnología, sobre todo la tecnología virtual, ahora con la inteligencia artificial es otro tema, otro problema, quiero decir. Sí, porque se modifican las fotos y parece que son reales y están hechas por IA. Sí, pero además fíjense que el problema cultural que tenemos con estas nuevas tecnologías es que por el hecho de hacer cosas que antes no pensábamos que podían hacerse, automáticamente la gente le asigna autoridad, como mi abuela le asignaba autoridad a la radio. Mi abuela me decía, el gobierno va a secuestrar a todos los bebés. Y yo le digo, abuela, ¿dónde sacaste eso? Lo dijo la radio. De cualquier cosa que dijera la radio. ¿Saben que en Estados Unidos se hizo un experimento en el siglo XX? No sé si en la década del 80, donde
Yo no sé si vieron la película La Guerra de los Mundos. La última versión la protagonizó Tom Cruise, pero es una película muy vieja. Que vienen unos platillos voladores y toman el control de todo el planeta. No sé si la vieron. La Guerra de los Mundos. ¿Sí? Bueno, cuando salió esa película, fue tan realista que todo el mundo salía del cine cagado de miedo. Y hicieron un experimento radial en Estados Unidos. Fueron periodistas reconocidos, como si ahora fuera Majul. No, periodistas más serios que Majul. Hicieron un experimento. Empezaron a decirle por la radio que estaba aconteciendo en ese momento una invasión extraterrestre. Y contaron el guión de la película, La Guerra de los Mundos. ¿Saben que miles de personas en Estados Unidos hicieron las valijas, subieron al auto y huyeron? Eso es lo de ¿Lo Orson sabían esto? Welles en Lo de Orson Welles, Estados exactamente. Unidos. Sí, exactamente. Porque lo dijo la radio. Es decir, las tecnologías también tienen culturalmente efectos adversos, no solamente la ciencia. Efectos adversos, ¿sí? Crea legitimidad, crea autoridad a la tecnología. Si lo dijo la televisión es cierto, si lo dijo la radio es cierto, y ahora si sale el internet también tiene que ser cierto. Entonces, la ciencia pierde autoridad frente a nuevas prácticas sociales vinculadas a las tecnologías que automáticamente generan discursos, entre comillas, legítimos, o legítimos para algunas personas. ¿Sí? Entonces, es más difícil ahora dar clases que hace 50 años, porque hace 50 años lo que decía el profesor, que era además el profesor un científico, no era discutido. Ahora, si la televisión dice algo diferente a lo que dice el profe tiene que remarla mucho. Me pasó dando clases en secundario. Bueno, profe, es como, o sea, la vida actualmente, o sea, se soluciona todo con el internet y los chicos como que se meten mucho en la computación, en el internet y todo, que a veces llegan a contradecir al profesor por el simple hecho de estar siempre con información de un teléfono, una Claro. computadora, una tele. Y sin chequear si esa información es buena. Bueno, Totalmente. profe, pero acá lo que marca el autor en el tiempo posmoderno de cómo se critica, lo podemos reflejar, lo estamos viendo reflejado en lo que es en el ámbito social, en la escuela, por ejemplo. Es un muy buen ejemplo en el presente. Sí, y también quería yo llamar la atención sobre algo que está estrechamente vinculado con la salud pública en este periodo posmoderno, que es el siguiente. Cualquier adolescente hoy se baja una aplicación o ve videos en Instagram o en YouTube, donde aparece un influencer dando consejos sobre cómo bajar de peso, cómo tener una vida saludable. Y ese influencer no es médico, ni estudió medicina, ni estudió radiología, ni es nada. ¿Sí? Y los adolescentes y las adolescentes, hay estudios hechos, por eso se los menciono, hay estudios científicos hechos, donde los adolescentes, María, ahí te doy la palabra, dame un segundo, donde los adolescentes y las adolescentes, sobre todo, según los estudios que yo he podido leer, las chicas, las adolescentes son más vulnerables, constituyen una población vulnerable frente a esto. ¿Por qué? Porque le creen a esos influencers, a esos videos de Instagram, y pueden incurrir en prácticas que son perjudiciales para su propia salud. Lo mismo que antes de Instagram e Internet, cuando en la década del 90, la última década del siglo pasado, la televisión mostraba, hoy te doy la palabra a María y a Miguel, la televisión mostraba modelos muy esbeltas, ¿sí? Porque en la década de 1980 las modelos eran todas como Moria Kazan, eran voluptuosas, tetonas, culonas. Hoy serían gordas, consideradas con el criterio estético de la industria de hoy, ¿no? ¿Hay alguien que se quiere unir a la clase? ¿No? Entonces, sí, termino y les doy la palabra.
Y en la década del 90 cambió. El modelo de belleza era la flaquita, 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 flaquita. ¿Sí? Entonces las chicas se querían parecer a esos modelos y no comían. ¿Qué efecto tuvo eso sobre la salud pública? Anorexia, bulimia. Una Es Barbie. decir, una Barbie. Los modelos estéticos que impone la industria tienen efectos sobre la salud pública y sobre la salud psíquica, sobre la salud mental. Y también sobre la salud física, ¿sí? Tienen efectos sobre la salud pública. Hoy pasa lo mismo con las redes sociales. Sí, primero María, después Miguel. Es que justamente yo le iba a decir eso, que en la década del 80 al 90 se usaba, o sea, las mujeres como un específico de mujeres que hoy en día no existe eso. Y que nosotras como mujeres también constantemente nos boicoteamos en que, esta está gorda, esta tiene celulitis, esta tiene... Entonces no es tan solo, antes era la televisión, ahora son las redes, pero muchas veces las mujeres también optamos eso de discriminar a la otra persona, porque si está más gorda, si está más delgada, entonces no Sí. se usa Sí. María, lo que vos mencionás que tiene que ver con determinados modelos hegemónicos de belleza, tiene que ver con la cultura. No se escucha. Hay un grillo electrónico. Tiene que ver con lo que nosotros vamos a... Creo que es María. Mari, se te escucha Mari, lo tuyo. Ahí está. Tiene que ver con lo que nosotros vamos a denominar en la materia, a ver si cerrás el micrófono. Ahí está. Tiene que ver con lo que en la materia vamos a denominar... Que apague el micrófono María y ahí explica todo. Ahí está, gracias. Lo que nosotros vamos a denominar determinantes sociales de la salud. Hay determinantes sociales económicos, hay determinantes sociales políticos, y hay determinantes sociales culturales, ¿no? Como los modelos hegemónicos de belleza. Hay determinantes culturales que tienen que ver con la tecnología, con las redes sociales, con los influencers, ¿sí? Bueno, profe, pero eso que dice de las redes, que las chicas copian todo, es cierto, lo de Instagram, porque yo escuchaba siempre del ayuno intermitente y todo eso. Y yo una vuelta dije, ¿qué es ayuno para estar tan... ahora las chicas quieren ser bien flaquitas. Entonces yo dije un día, ¿cómo es el ayuno? Entonces me puse a leer. Y hacen ayuno de 14, empieza con 12 horas, de 14 horas. Yo lo quise hacer un día, ante la juro, menor duda, consulta a su médico. Pero te lo explican tan bien en las redes que yo dije, bueno, lo voy a hacer porque, o sea, del último almuerzo hasta el otro día no es nada. O sea, a partir de las 9 de la noche voy a hacer 14 horas y voy a andar bien. Que fui a comprar, casi me caigo de cabeza. También quería hablar, Miguel. Espera que te respondo brevemente y le doy la palabra a Miguel. Sí. Acá el problema no es tanto el contenido, porque capaz que el consejo está bueno, capaz que no te hace daño. Acá el problema es otro. El problema, como determinante cultural del proceso de salud y enfermedad, el problema es que cualquier discurso que aparezca en las redes sociales o promocionada por un influencer, así como Milei con la criptomoneda, que hizo lo mismo, es aceptado sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de cuestionamiento. Ese es el problema. Sí. Capaz que el consejo está bueno, qué sé yo, capaz que lo es un médico. Si el influencer es un médico... No sé. A mí no me fue bien. Bueno, el problema es que nadie coteja la veracidad o el carácter científico de lo que se está recomendando. Entonces cualquiera recomienda cualquier cosa. Vamos a ver que cuando se le da lugar también a lo tradicional en salud, pasa lo mismo. El problema no es que los chamanes sean malos y de malos consejos. ¿Quién no tiene una tía que cura el empacho? O que tire el cuerito.
¿no? ¿Sí? Bueno, Yo tenía a mi abuela, bueno, eso está dentro de lo que el autor llama, Vergara Quintero llama lo tradicional. ¿Sí? Sigue existiendo lo tradicional, chicos, 200.000 años contra 2 siglos. Entonces, el problema está que al no estar controlado por el Estado, regulado por el Estado, ahora cualquiera es chamán. Pero fíjense, sucedería lo mismo con la medicina. Si el Estado no regulara la medicina, si no tuviésemos un ministerio de salud y no tuviésemos universidades o instituciones como la nuestra, escuelas, que con convenios con los ministerios de salud certifiquen que vos podés ser radióloga porque aprobaste todos los exámenes y terminaste la carrera como una nota y aprobaste todas las materias, podés ejercer la profesión. Digamos, ¿qué es el ejercicio ilegal de la medicina? Es cuando lo ejerce alguien sin título, ¿no? Entonces, el problema no es ni la medicina ni el chamanismo. El problema está en que una práctica está regulada y la otra no. Lo mismo pasa con los influencers en las redes sociales. Son prácticas no reguladas. Aparte, quienes nos gobiernan tienen la idea o la ideología de que el Estado no tiene que regular nada, el Estado tiene que retirarse, ¿no? Por favor, que no se retire el Estado, porque si no, te va a operar, tenés que hacerte una operación y ¿quién te va a operar? Alguien que no sabe, ¿entendés? Entonces, de vuelta, el problema no es tanto lo que diga el influencer o la medicina, el médico o el chamán. El problema está en dónde el Estado regula que esos conocimientos que la persona tenga los conocimientos necesarios para ejercer esa actividad, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado regule, no que se retire, ¿no? Entonces, bueno, porque si no, ¿qué pasa? Cualquiera es creíble, y eso también lo vinculo con la posverdad, ¿no? Y con la pérdida de autoridad del discurso científico, ¿no? Que es la parte negativa de la posmodernidad. ¿Cuál es la parte positiva? Bueno, hay cierto control sobre la actividad científica para que no vuelvan los experimentos con seres humanos. Bueno, bienvenido sea. Que no se use la tecnología para crear una bomba atómica, para que el paciente tenga autonomía y haya consentimiento informado, que el médico no diga si vos tenés que aplicar un tratamiento, someter un tratamiento o no, que la última palabra sea tuya, es decir, autonomía, consentimiento informado. Todo esto es lo bueno de la etapa posmoderna. Lo malo es que por debajo hay una pérdida de autoridad del discurso científico que hace que cualquier disparate sea creíble, ¿no? Entonces yo, más que ver si el ayuno intermitente es bueno o malo, el problema está en que no importa si es bueno o malo el ayuno intermitente, sino que lo que diga ese influencer no es puesto en tela de juicio. Ahí está el problema. Que cualquier cosa que digan los influencers o que aparezca en las redes sociales no es puesto en tela de juicio. Sea una noticia política, una noticia judicial o cualquier bulo de cualquier tipo. Ahora, esto tiene efectos sobre la salud pública, ¿no? Miguel, ¿qué querías decir? Hola, profe. No, esa colación a lo que estaba hablando, cómo impactan las masas sociales, cómo impactan las noticias, la información, los influencers. Voy a poner como ejemplo un caso que pasó, que muchos lo pasaron por alto, lo que está pasando con Viviana Canosa, que está denunciando a un sector de famosos con el tema de la trata, ¿sí? Mientras que está operando Viviana Canosa con los medios monopolios que están bancados por la ultraderecha, tenemos en la otra punta un gobernador y un concejal que son de la Libertad Avanza, donde están presos y condenados, que fue el dictamen la semana pasada, 14 años de prisión. Y la gente no ve eso. Lo que ven es que Viviana Canosa está haciendo las denuncias pertinentes, pero no dice nombre, no dice apellido, todo Comodoro Pi. Es algo cerrado para variar la información a las masas sociales y a las clases
que todo lo que ven la tele. Hoy la tele no trabaja como tiene que trabajar, no tenemos programas culturales, la información no llega como tiene que llegar a la gente. Toda Hoy esa es todo cuestión, serio. lo que está pasando hoy es claramente una pérdida, una batalla cultural que estamos perdiendo. Pero bueno, nosotros como estudiantes, nosotros eso lo tenemos que ver también. Es un punto, lo que dijo el profesor. El consejo científico. Claro, lo que estaba explicando el profesor y que lo explicó en la anterior clase, lo que dijo está perfecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener una mirada más profunda de lo que se viene en la ciencia. Es una mirada personal. Yo lo que iba es a cómo las masas están mal informadas. Que la masa somos nosotros, lo que consumimos todos los días la tele, ¿no? No sé si se entendió el concepto que quise dar. Sí, 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 perfectamente. Yo para redondear este tema y después volver a los trabajos, yo les voy a pedir que un grupo lea una respuesta, otro grupo resuma un periodo, otro resuma el segundo periodo y otro resuma el tercer periodo. Y si tienen dudas, consultamos para redondear, porque si no nos vamos a ir de tema con el tiempo también. Pero para cerrar este tema, sin duda es muy interesante y nos enganchamos porque tiene que ver con los problemas que nos enfrentamos todos los días y que también tiene que ver con una pérdida en la capacidad de la ciudadanía, ¿no? Porque pero si uno se nos toca supone de que para cerca votar hoy, tiene mi que estar profe. informado, esto afecta a la democracia también, ¿no? Al bolsillo en la diaria de todos los días. Directamente nos afecta el bolsillo, sí. Personal de salud pública y personal de educación pública somos los más castigados por esta política. Y algunos proponen fusilarnos si reclamamos. Esa también la tengo, tengo a la vena. Bueno, ¿sí? el 30 de mayo tenemos que ir a votar. No solamente el gobierno. No solamente de parte del gobierno. Bueno. El 30 de mayo tenemos que salir toda la calle a defender los abuelos, a defender nuestros salarios, todos los a derechos los que jubilados. estamos perdiendo. El tema es que tampoco es tan fácil salir a hacer un paro, profe, en el caso, por ejemplo, de la salud pública. Es complejo, Mati. Es complejo, profe, porque, a ver, con todo respeto para la gente que labura de otra cosa, a mí, por ejemplo, que me toca laburar en hospital, nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, no fabricamos tornillos. Entonces nosotros no, con todo respeto para la gente que labura en una fábrica y hace tornillos, tuercas, arandelas y demás. Pero nosotros no podemos decir, paramos el hospital y no se atiende a nadie. No. Por eso, como es un servicio esencial, hay guardias mínimas. Claro, es complejo. Ahora, es verdad lo que está diciendo usted que hay guardias mínimas. Antes, si hay un elemento genuino de formación, es la escuela. Eso fue siempre así. Y hoy por hoy le ganaron los medios. Y es verdad lo que usted dice, el tema de la falta de información. Que si bien no es por castigar ni sacar la bandera de ningún partido político, a la gente le vendieron la libertad como si fuese un alfajor. Entonces, claramente, ahí uno se da cuenta de la falta de información que uno tiene. Si a mí me duele algo, yo no me voy a meter un stream de Coscu o de Momo por nombrar 2 streamers conocidos a ver qué puedo hacer. Es más fácil ir al médico. Bueno, Canosa, hablando de Canosa, dijo que la COVID se curaba bebiendo lavandina, ¿no? Igual, cloro, no sé. Igual lo que tomó Canosa en ese programa en vivo era un líquido porque ya estaba haciendo quimioterapia. No era lavandina, Sí. Pero dijo que era cloro. Y después hubo gente que murió. Tal cual, pero porque los comunicadores tienen responsabilidad social. Claro, pero a ver, el caso el micrófono de Canosa fue un revólver. Lógico, es un arma de doble filo. Ahora, el de Canosa es... Le dio a los pibes, no sé si uno murió, no me acuerdo. Sí, por tomar determinada cantidad de lavandina, lógico, por una ingesta. Pero... Sí, ese es el micrófono de los periodistas a veces es un revólver. Varios políticos también tienen
declaraciones de esas. A ver, sin ir más lejos, Alberto dijo que los brasileños descendían de la selva. Bueno, no excluyo Bueno, a pero nadie, esas son chicanas políticas a otro nivel. No, está bien, pero que no tiene nada que ver. Pero Sí, Más allá de las de Milei son hermosas, sacándolo de la criptomoneda. Hay declaraciones. sí, no, está bien. no, es una Las bestia, una declaraciones bestia. de Alberto quedan mal en un presidente, Lógico. porque es una estupidez lo que dijo. Lo que pasa es que comparado con las cosas que estamos escuchando ahora, suena hasta como una anécdota graciosa. De todas maneras, sí, en medio de una pandemia, hacer una fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos, y para colmo, porque después está el mensaje que se envía, ¿no? No poder controlar 4 celulares de los invitados. Claro. Y bueno, ¿no? Eso sí me parece más grave. Pasó con la campaña de vacunación O también. cosas que son... Bueno, las vacunas a los Nosotros amigos primeros, ¿no? estábamos en el hospital, y Miguel puede dar fe de esto. A nosotros no nos vacunaban, pero las camionetas con los empleados del Ministerio de Salud venían todos los días. Profe, también otra forma podría ser que en algún momento se dijo que con limón te podías aclarar los ojos. Eso salía en todos lados y mucha gente quedó ciega. Es cierto. Bueno, esto es el lado B, Eso. el lado oscuro. ¿Vieron Star Wars? El lado oscuro de la fuerza. Bueno, esto es el lado oscuro de la posmodernidad. Cualquier bulo es creíble, como efecto de la pérdida de autoridad del discurso científico. Sí, es una... Bueno, Entonces, que si queremos trabajar con la ciencia, tenemos que remarla, ¿eh? Pero sepamos que a lo que nos enfrentamos es una población que está bajo la influencia de este tipo de cuestiones, que son determinantes sociales de la salud. Lo que haga un periodista ante la cámara de televisión es un determinante social de la salud. Natacha Hay también había denunciado. En Instagram son determinantes sociales de la salud. ¿Sí? Entonces, sepamos a lo que nos enfrentamos en el campo de la salud pública. Ni hablemos ahora del financiamiento, el cierre de hospitales, el desfinanciamiento de la investigación científica, ¿sí? Porque esto va a traer consecuencias, ya las está trayendo, gravísimas sobre la salud de la población. ¿Sí? Profe, Ni hablemos igual de los por no recibir cierre de la remedios. Por ejemplo. Así que bueno, después va a haber una parte que vamos a dedicar específicamente al neoliberalismo en la materia, donde vamos a ver cómo esto es deliberado, cómo se construyen los consensos para que la población apoye políticas que van directamente en contra de sus intereses, en contra de la posibilidad de recibir remedios, la posibilidad de tener hospitales en buenas condiciones, profesionales bien pagos que puedan atenderlos como corresponde y no con pluriempleos, que vayan a atender pacientes sin dormir porque tienen que tener 3 trabajos. Bueno, para que la sociedad acepte eso, hay un plan deliberado que lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Sí, María. El tema de la salud pública viene devastada hace años, no es desde ahora. Hace bastante, porque yo tuve 2019, 2021 y 2023 cirugía, ¿no es cierto? Y me tuve que comprar. Esto no empezó ahora. Esto te contesto, María. Esto no empezó ahora, se agravó, se profundizó ahora. Pero esto viene de la década del 70. Claro, pero, o sea, viene desde la época que a Eva Perón se le sacó. Viene desde la época. Desde que Eva Perón, o sea, desde el 55 o 56, que toman las damas de no me acuerdo el nombre, que se le saca, porque se le saca a Eva Perón y a Perón en ese momento, y ¿cómo se llama? Que los hospitales eran unas clínicas y hoy en día los hospitales son pero hace años, no es desde ahora. Lo vamos a ver. Esto comienza como un proceso con la dictadura militar, ¿sí? Después tiene puntos
de mayor declive, la inversión, o de caída, una caída menor, ¿sí? Vamos a decir, podemos hacer algunas diferencias. Pero como proceso, esto se llama neoliberalismo, esto empezó en el 76 con el golpe militar y dura hasta el día de hoy. Algunos gobiernos han intentado tomar alguna medida. Mari, ¿podés silenciar el tuyo? No se escucha ese ruido constantemente. Lo que yo quisiera evitar, y esto lo aclaro ahora, es que caigamos en una discusión partidista. Lo que vamos a hacer es analizar el rol del Estado en la historia, ¿sí? Independientemente de cuáles han sido los gobiernos de turno, ¿sí? Porque gobiernos neoliberales hemos tenido de todos los colores políticos. Así que no vamos a poner el énfasis en el partido político, ¿sí? Porque hemos tenido gobiernos neoliberales peronistas con Menem, radicales con De la Rúa y como aliados del gobierno con Macri y actualmente, ¿sí? También gobernó el macrismo y ahora gobierna la Libertad Avanza. Es decir, tienen para todos los gustos, ¿sí? Menos la izquierda, que nunca gobernó, todos los demás gobernaron y todos los partidos políticos más o menos importantes, a excepción de este último que subió así de la nada en 2 años, pero también producto de una crisis de representación enorme, porque la sociedad vio cómo gobernó el peronismo en los 90, vio cómo gobernó el radicalismo con De la Rúa, vio cosas que el macrismo también los decepcionó, es decir, entonces ahora, bueno, a ver esto. Profe, ¿no le gusta este gobierno? ¿Cómo? ¿No le gusta este gobierno? Yo no voy a decir si el gobierno me gusta o no me gusta, yo voy a detenerme en el análisis de sus políticas públicas. Por lo que escucho, a veces en las clases, como que escucho que no está conforme con el gobierno actual. Mirá. Interpreto eso. Sí, el gobierno actual, independientemente de mi simpatía o antipatía, tiene determinadas políticas públicas que son conocidas por todos. O que sí, obvio, sí. Más o menos conocemos, ¿sí? De financiamiento de la educación pública, de financiamiento de la universidad, de financiamiento de la salud. Ahora vos podés decir, esto no empezó ahora, no, empezó en los 70. Sí, hace mucho todos los problemas. Claro, empezó en los 70. Después podemos hacer algún matiz en algún gobierno, con Alfonsín, o en alguna etapa de los gobiernos kirchneristas, podemos hacer algún matiz. Pero el proceso de desfinanciamiento de la educación y la salud pública, que comenzó con la dictadura militar, nunca se revirtió, ¿sí? Nunca se revirtió. Los salarios han sido siempre bajos. Lo que pasa es que nunca ocurrió que durante el presupuesto se prorrogue de un año a otro y de vuelta de un año a otro, ¿sí? Que hoy, con la inflación acumulada, el Estado tenga el mismo presupuesto que en el 2023, tiene un efecto de licuación de los salarios como no ha ocurrido en los últimos 50 años. ¿Sí? Entonces, personas que hemos estudiado, nos hemos formado, nos hemos preparado, y que después de pagar el alquiler no tengamos cómo comprar comida, o tengamos que elegir entre comprarle útiles a nuestros hijos o darles de comer, y yo creo que ni siquiera en los 90 sucedió esto. Ni hablemos de los jubilados, ni hablemos de la discontinuidad de los medicamentos. Ya hay enfermos oncológicos o pacientes oncológicos que han muerto por falta de acceso a los remedios. Mi tío murió de cáncer hace bastante, hace como 10 años, y no le daban la medicación. Había faltantes ya en ese entonces. Y muchas veces iba a buscar, y cuando volví, iba hasta Capital, y cuando llegaba ahí le informaban que no estaba la medicación. O sea que estamos hablando de un problema que es de hace rato, como venimos hablando, con las medicaciones oncológicas. Que eso está mal hace tiempo, es cierto, ¿sí? Por eso la gente votó a un gobierno que no tiene nada que ver con lo previo, ¿sí?
Ahora, hasta el 2023, y si no, quienes estén en salud, por favor que me desmientan, si no es así, había entrega de medicación a pacientes oncológicos, a pacientes graves, y esos programas se discontinuaron. Otro dato les voy a dar. Había campañas de vacunación que se discontinuaron y volvieron a aparecer enfermedades que habían sido erradicadas, ¿sí? Como el sarampión. Entonces, estos son novedades, ¿sí? No quiere decir que antes estuviera todo, ni a palos estaba todo bien antes, ¿sí? Pero existían algunas ayudas, ¿sí? Del Estado, ¿sí? Hoy eso se discontinuó. ¿Sí? Y el salario cayó como nunca en los últimos 40 años. Ya era bajo antes, sí, era reo. Perdón, ¿Sí? y después, Bueno. después este gobierno lo que implementó fue también las leyes laborales, donde un trabajador no tiene derecho a nada. Tenés un contrato basura por 3 meses, 6 meses, te pueden despedir un empresario o quien te tome, te puede hacer trabajar por 2 pesos, y que nadie te defienda atrás, ¿no? Es una pérdida de derecho tremenda, tremendo. Pero bueno, espero que esto se revierta. Yo lo que tengo miedo que suceda como el 2001, que haya muertos, que vamos camino a eso, sin duda. Esto explota en cualquier momento. Eso, sin duda. Estamos sentados sobre un polvorín. Esto falta una chispa que encienda la pradera, porque los indicadores sociales, medidos por cualquier universidad, tomo los de la Universidad Católica Argentina, son peores que los de 2001. El índice de pobreza es mayor. Una cosa sucedía en 2001, que lo que generaba el 60% de pobreza era, por un lado, el trabajo informal, que nunca se terminó de erradicar el trabajo informal, ¿no? La informalidad laboral. Pero el alto desempleo, ¿sí? Había un 25% de desempleo y un 60% de pobreza en diciembre de 2001. Hoy la pobreza es mayor al 60%. El índice de empleo es peor que hace 2 años, pero no es tan alto porque una persona que es despedida hoy agarra una aplicación y reparte hamburguesas o hace Uber. Entonces no cuenta como desocupado. Pero lo que hay es un aumento exponencial de la precarización laboral que viene de antes, no es nueva, ¿eh? Lo que pasa es que aumentó. Y hay un fenómeno nuevo que es el pluriempleo, donde trabajadores ocupados en blanco con 2, 3, 4 trabajos no llegan a fin de mes y tienen que endeudarse. El aumento del endeudamiento de las familias del último año y medio es exponencial. 1 de cada 3 trabajadores en la Argentina está endeudado. 1 de cada 3. 1 cada 3, o yo diría 10 cada mitad por. Es tremendo. Sí, pero. Tenés un tercio de la población, endeudada y sin poder salir de ese mecanismo. Bueno, vamos a volver, cuando veamos neoliberalismo, vamos a ver, porque si no parece que estamos focalizando solamente sobre el gobierno actual. Y no, reitero, hubo gobiernos neoliberales en la dictadura militar, con el peronismo, con Menem, con Macri en el 16 y ahora, ¿sí? Hubo gobiernos neoliberales, ¿sí? No podríamos decir que los gobiernos kirchneristas o el de Alfonsín hayan sido neoliberales, ¿sí? Pero sí hubo muchos cambios estructurales que produjo el neoliberalismo que no se han revertido, ¿sí? Que no se han revertido. Por eso también mucha gente en las últimas elecciones se volcó a decir, bueno, vamos a ver si sí nos mejora la vida. ¿Por qué? Porque venimos de 4 décadas de neoliberalismo. Bueno, vamos a verlo en detalle y sin hacer, porque no corresponde, ni pretendo hacerlo, eje en los partidos. Vamos a hablar todo el tiempo de política, ¿sí? Sobre todo de política sanitaria. Pero no vamos a hablar de partidos, no vamos a hacer partidismo.
no vamos a hacer crítica partidaria, sí crítica política. Vamos a analizar los procesos políticos, los procesos sociales, los procesos económicos y las políticas públicas en salud. Lo vamos a hacer a lo largo de toda la materia y lo vamos a hablar también el año que viene. Pero dejando un poquito de lado la cuestión partidaria. Si no parece que la opinión está condicionada por las simpatías o antipatías partidarias. Y no es así. Bueno, al menos yo como docente, no, si bien tengo mis afinidades y mis faltas de afinidades políticas partidarias, como todos las tenemos, no las traigo a la clase. Pero sí el análisis de las políticas públicas. Yo soy licenciado y profesor en ciencia política, me dedico a esto. Entonces, no es mi interés y también sería contraproducente poner el foco en los partidos políticos, porque les digo, todos los partidos políticos más importantes o mayoritarios, incluso los nuevos, los últimos, de los últimos años de nuestro país, han tenido políticas neoliberales, en un periodo o en otro. Entonces, ese no es tanto el eje, ¿sí? No es tanto el eje como sí ver lo que es la etapa neoliberal, la etapa desarrollista. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del año, sin poner en foco en la cuestión partidaria. Que se menciona el gobierno de turno es un dato más, pero es un dato como del clima, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Esto quiero que quede claro, ¿sí? Porque no es la intención de la materia hacer partidismo. Sabemos que estamos en un sindicato peronista, pero bueno, vamos a hablar neutralmente del peronismo, ¿sí? De las distintas y de los demás gobiernos también. Vamos a hablar neutralmente, poniendo el foco en lo que fueron las políticas públicas, sobre todo en salud, de cada periodo, ¿sí? No fueron las mismas en el primer peronismo, que en el peronismo de Menem, que en el peronismo de los Kirchner, o que en el peronismo de Alberto Fernández. Fueron momentos distintos. Lo mismo vale para el radicalismo, ¿sí? Así que no vamos a poner el foco en la cuestión partidaria. Sí en las políticas públicas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno. Entonces, vamos a los resúmenes antes de terminar la clase, ¿sí? De los 3 periodos. Igual yo por el debate que se armó, que fue muy interesante, creo que se entendió, pero hagamos la corrección ¿de acuerdo? Yo quería hacer una acotación y al final se armó un debate interesante y interrumpí la exposición. Volvamos al primer grupo, con el periodo tradicional, que ya sabemos que son casi 200.000 años, sí, muy extenso. Vamos de nuevo. Vamos 5 y 5 en cada grupo. Gisela, ¿puedes leer la concesión tradicional? Tienes el micrófono apagado. Gisela, estás muteada. Perdón. El concepto, el proceso de salud y enfermedad, ¿por qué me mandan todos primero a mí? El concepto de salud, ¿ese? ¿Cuál me dijiste? Concepción tradicional. No, ese no la tengo. Yo hice resumen de proceso de salud. Chicos, aunque se dividan las partes, después unifiquen, todos tengan todo, por favor, porque a la hora del examen les van a faltar partes. Bueno, hablo yo entonces. No lo tenemos todo. En las culturas antiguas se creía que la salud y la enfermedad estaban ligadas a los dioses o fuerzas sobrenaturales. Los curanderos o chamanes sanaban con rituales y las plantas, y eran considerados intermediarios entre lo divino y lo humano. Muy bien. Fíjense que hay elementos míticos o mitológicos, mágicos y religiosos. Son periodos diferentes, ¿eh? Toda la prehistoria
elementos rituales, míticos, ¿sí? Recién los elementos religiosos aparecen en la Edad Media, con la Iglesia Católica, ¿sí? Antes no teníamos elementos religiosos, antes de la Edad Media, en la Antigüedad y en la Prehistoria, pero sí teníamos elementos mágicos y mitológicos. En la Antigüedad, sobre todo, elementos mitológicos, ¿sí? La Grecia antigua, los mitos que hablan de la relación entre los hombres y los dioses, ¿no? A través de mitología. Y en la prehistoria, elementos mágicos, chamánicos, ¿sí? Que hacían las curaciones con hierbas. Elementos es el religioso. ¿Cómo? Gisela, Que hacían no te o entendí. sea, que hacían en ese entonces la salud, la medicaban a las personas con medicamentos, hacían remedios caseros, con hierba y esas cosas. Sí, hoy lo llamaríamos caseros. En aquel momento era la medicina que se practicaba, ¿sí? Bueno, sí, pero era así Sí. con hierbas y eso, sí. Yeah, ajá. Incluimos también la medicina tradicional china, ¿sí? Sí. Bien, ¿alguna duda sobre este primer periodo? A todos los grupos les pregunto. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Básicamente, profe, lo que es la época tradicional es, como dije anteriormente, la espiritualidad dependiendo cada sector que tenía población en parte del mundo. Simplificamos, era religioso, que eran la divinidad, la enfermedad era un castigo divino, quienes las personas tenían una identidad. No. Era acción del diablo. Si vos estabas enfermo, tenías el diablo en el cuerpo. Pero es diferente en las diferentes culturas. Hablamos de muchos dioses. Pero en la Edad Media era así. Previo a eso, sí, tenemos concepciones donde lo espiritual está ligado al mundo físico. No hay una separación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Están integrados. ¿Sí? Sí. Entonces una manifestación orgánica, una enfermedad, ese los planos están religados. Piensen que la palabra religión es latín, religar planos. ¿Cómo, Laura? Que se hace mucho eco. Sí, porque están Todos con los micrófonos. Acopla, gracias. Entonces. Ahora, profe. Se escucha el eco. Alejandro, apaga el micrófono. Mutéense, chicos. Ahí está, gracias. Cuando vamos a hablar nos desmuteamos y cuando terminamos de hablar nos volvemos a mutear. Ahora no acopla más, ¿no, Laura? No, decía que una característica de la etapa del periodo tradicional, sobre todo en la etapa previa a la Edad Media, previa a la hegemonía religiosa, donde tenemos elementos míticos y mágicos, una característica de esta concepción de la salud es, como decía Alejandro, la interpenetración entre el plano espiritual y el plano material. Entonces, una enfermedad que se manifiesta en el organismo va a ser expresión de un problema espiritual. Por eso el chamán podía curar, porque actuaba en el plano espiritual. Lo mismo que el mago, ¿no? Se veía... la acupuntura china o la medicina tradicional china actúa con el mismo principio. Un disturbio anímico genera el bloqueo de un meridiano que produce una enfermedad en un órgano, ¿sí? La medicina tradicional china razona de la misma manera, como un continuum entre los planos psíquicos, o si quieren espirituales, o anímicos, energéticos y físicos. Eso es medicina tradicional china. Pero en el mundo antiguo se explicaban de esa manera los procesos de salud y enfermedad, ¿sí? Los problemas en el cuerpo, las patologías orgánicas, que no se consideraban en ese momento como patologías, como lo hace la ciencia, eran simplemente la manifestación de un problema en el espíritu. Entonces ahí operaba el chamán, operaba el brujo, operaba el curandero,
¿De acuerdo? Y esto es una característica de la medicina tradicional o del periodo tradicional, ¿sí? Donde no se va a explicar la causa de la enfermedad en el mismo plano orgánico, como hace la medicina actual, la medicina científica, sino que va a explicar la causa en otro plano superior o anterior, ¿sí? Plano anímico, plano espiritual, digamos, es una característica de este periodo. La causa del mal orgánico no está en el mismo plano del organismo, está en otro plano, en el plano, vamos a llamarlo, espiritual o anímico. ¿De acuerdo? Porque vamos a ver después cómo una de las concepciones contemporáneas de la salud pública hace lo mismo, pero respecto al plano social. Va a buscar las causas de las enfermedades en salud pública, no en el plano biológico, sino en el plano social y cultural, de lo que vivimos hablando en las últimas 2 horas. ¿Ven cómo podemos establecer algunas analogías? Bueno, está muy bien. ¿Alguien quiere mencionar algún otro elemento del periodo tradicional, el más largo? Si no, pasamos al periodo moderno. No, también es como que básicamente reducían como que estar sano, saludable, estaba ligado a la inmortalidad. Y estar enfermo estaba totalmente ligado a la muerte. Es como que se reducían bastante en eso. No tenían mucha teoría o no había nada de eso. No había una teoría médica, había una concepción muy genérica asociado a concepciones espirituales o espiritualistas de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la causa de la enfermedad o de la buena salud se explicaba en un plano diferente al plano orgánico o biológico. ¿Está bien? Esto es característica de ese periodo. 200.000 años. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a la etapa moderna. La etapa moderna. Bueno, nosotros hicimos un resumen con Samir, Ale, Giselle, Lucía, hicimos un trabajo, hicimos un resumen cada uno. Bueno, la salud pública. La autora María Carmen Vergara Quintero, la autora nos invita a dejar atrás las miradas puramente médica y biológica y entender la salud como un proceso complejo, social, simbólico y cultural. El reto es construir nuevas formas de pensar la salud que incluyan las emociones y el lenguaje en la historia y en las relaciones humanas. Eso es lo que invita hoy a la salud pública, ¿no? La autora. Hoy en la etapa posmoderna, digamos. Tal cual. Ese es un resumen de lo que hicimos nosotros. Está bien. ¿Pero tienen un apartado específico sobre la etapa de la biomédica, la etapa moderna? Sí, lo tenemos que tener. Sí, yo tengo que en la ciencia médica, en la moderna, predominó la bioética, que hacía énfasis en las causas biológicas. No, la bioética, no, Samuel. La biomédica. La biomédica. No la bioética. Te muteaste. La biomédica, no la bioética. La bioética es otra cosa. Estás muteado, Samuel. No, esa parte no la tengo yo. No. Bueno, háganlo para la clase que viene. ¿Algo? Sí. Que yo de eso tengo que, pese a todo esto, el modelo biomédico seguía predominando. Este sostiene que la salud y la enfermedad son estrictamente biológicos, pero se vio amenazado por la magnitud de los problemas actuales de la salud. Y esto impulsó la idea de que hay más referentes que solo lo biológico. Exactamente, bueno, hasta ahí. La idea de que hay otras causas de la enfermedad o determinantes sobre la salud, más allá de lo biológico, es una idea tanto del periodo tradicional, que lo explicaba en términos espirituales, como del periodo posmoderno, que lo va a explicar en términos sociales y culturales. ¿Sí? Pero el periodo del medio, que es el periodo moderno, o de la biomédica, como vos dijiste, Yara,
va a explicar el proceso de salud y enfermedad exclusivamente en términos biológicos, o sea, en el mismo plano, en el plano orgánico. Y además, otra cosa, va a descartar cualquier otra explicación extrabiológica o cualquier causa extrabiológica, la va a descartar como acientífica y no la va a considerar. Hay un énfasis, sobre todo en el siglo XIX, con el positivismo. Yo les decía, el positivismo es la corriente de las ciencias duras, ¿sí?, que afirmaba, sobre todo en el siglo XIX, hasta la mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, afirmaba que con el método científico de las ciencias naturales podemos conocer absolutamente todo. Y que había un solo método, el de las ciencias naturales. Ese día después se dejó de lado, ¿sí?, porque apareció el método de las ciencias sociales, de la lingüística, bueno. Y el análisis de la cultura. Pero todo el siglo XIX hasta mitad del siglo XX se creyó que solamente era científico el estudio de las causas de las enfermedades en el mismo plano de la enfermedad, es decir, en el plano biológico. Esto se denominó biomédica. ¿Sí? Y la característica es, como yo les acabo de decir, busca la explicación o las causas del proceso de salud y enfermedad en el mismo plano biológico. No lo busca en otro plano, ni en el plano espiritual, como en el periodo anterior o tradicional, ni en el plano social y cultural, como en el periodo actual. ¿Sí? Y además existía la creencia en el periodo de la biomédica, o en el periodo moderno, de que cualquier explicación o búsqueda de causas fuera del plano biológico no era científico, y por lo tanto era una superstición que debía ser combatida y erradicada. Todavía hay viejos médicos que piensan de esa manera. Otra característica de este periodo moderno es que el médico tenía superioridad no solamente en cuanto a su conocimiento médico, sino que tenía además superioridad moral. Es decir, que no existía lo que hoy se llama autonomía del paciente y consentimiento informado. Vos tenías que hacer lo que el médico te indicaba. El paciente era como un niño, no tenía autonomía. Tenía que hacer lo que sus padres, en este caso el médico, le indicase. Por eso se lo denominó paternalismo médico. Bueno, estas son las características del periodo moderno. ¿Sí? ¿Quieren que las repita? ¿O tomaron nota? Les repito, busca las causas del proceso de salud y enfermedad en el mismo plano donde se manifiestan, es decir, en el plano biológico, a diferencia del periodo anterior y del periodo actual. Y además considera que el hecho de buscar causas de la enfermedad fuera del plano biológico es considerado una actitud anticientífica o pseudocientífica, y por lo tanto tiene que ser combatida esa actitud. Tiene que ser erradicada esa actitud. Solo se pueden buscar las causas en el mismo plano biológico. Si alguien busca causas de la enfermedad o de la salud fuera del plano biológico, es un hereje de la ciencia, por así decir. Es alguien que no está practicando la ciencia y por lo tanto está fomentando la superstición, la charlatanería y las falsas creencias. Y por lo tanto tiene que ser perseguida esa persona, tiene que ser erradicada esa creencia de que hay causas o que hay determinantes de la salud de la enfermedad fuera del plano biológico. Esa idea tiene que ser erradicada y combatida. ¿Sí? Y por lo tanto hay paternalismo médico. El paciente no tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, si someterse o no al tratamiento. Tiene que obedecer al médico porque el médico no solamente tiene superioridad respecto a sus conocimientos médicos o de medicina, sino que además tiene superioridad moral. Por lo tanto, el paciente es como un niño.
Esas son las tres grandes características del periodo moderno o de la biomédica. ¿De acuerdo? Igual, quienes no lo hicieron, hagan el resumen del texto del periodo moderno, ¿sí? Quiero que me digan lo que dice el texto también. Yo solo estoy resumiendo. Yo lo estoy dando pasteurizado y resumido las características principales, ¿sí? Pero quiero que me digan lo que dice el texto. ¿Quién tiene otra respuesta, chicos, del periodo? Nos quedan 5 minutos. Si me deja, le quería consultar sobre esto de la concepción moderna. ¿No se incorpora también una visión que incluye factores culturales, sociales y psicológicos? Sí, pero conciencia de la influencia de estos factores que nosotros vamos a llamar a lo largo de la materia determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad, empiezan con una corriente que se llama desarrollismo, ¿sí? Desarrollismo, que recién en la década del 50 se aplica en la Argentina con el peronismo. Es decir, no, pásenmelo la semana que viene el resumen. Lo terminamos de ver la semana que viene. Ténganlo y déjanlo el resumen, ¿sí? En función de lo que dijimos hoy. Ya a partir de la década del 50 estamos en el periodo posmoderno. Ramón Carrillo, que llevó adelante políticas desarrollistas que tienen en cuenta, toman sobre todo las determinantes sociales y económicas del proceso de salud y enfermedad, ya lo consideramos posmoderno, no moderno. Según esta visión, ¿sí? No sé si te contesté, Matías. Sí. De hecho, estaba leyendo que en el 46 la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, social y mental. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo les dije que después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU? Y dentro de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ya estamos en el comienzo del periodo posmoderno. ¿Sí, Matías? Sí, profe, sí, está claro. Bien. La semana que viene vamos a ver la definición de la OMS, del proceso de salud y enfermedad. Y le vamos a hacer alguna crítica también, porque realmente, si tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿queda algún individuo sano en el planeta? No. Bueno, vamos a hablar de eso la semana que viene. Díganme algo más sobre el periodo posmoderno y cerramos. Yo tengo un resumen, profe. Tengo influenciada por los pensadores como la pronunciación, no me va a salir el nombre, Foucault, quien propone que nuestras ideas sobre el enfermo, la locura o la sexualidad son construidas históricas. Se plantea una visión crítica y discursiva. La salud no se entiende solo desde la ciencia, sino desde el lenguaje, la cultura y el poder. El lenguaje es central en la construcción de la realidad. Los discursos sobre la salud generan práctica y significados. Se cuestiona el modelo biomédico tradicional por su deshumanización y se busca una mirada más integral y contextualizada. No me sale. Y contextualizada, claro. Aparecen lo que llamamos determinantes culturales y simbólicos del proceso de salud y enfermedad. La cultura, el lenguaje, las representaciones sociales, la ideología, todo esto pasa a ser considerado como una fuente muy importante de causas del proceso de salud y enfermedad, que en el periodo anterior ni se consideraba, hubiese sido considerado anticientífico esto. ¿Por qué? Porque escapaba del análisis biológico. Ahora no. Como dice Foucault, ya no podemos pensar el proceso de salud y enfermedad en este periodo, que el autor llama posmoderno, ya no lo podemos pensar por fuera de las construcciones culturales, simbólicas, históricas. ¿Cuál es la concepción sobre salud y enfermedad que tiene cada cultura en cada momento histórico? También incide o puede ser considerado como una causa del proceso. Porque en definitiva no hay una concepción universal y objetiva de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Depende de las construcciones culturales e históricas en cada época y para cada Claro, pueblo. porque habla también del estrés, de la violencia, de la desigualdad social, ¿no?
que es ¿Y por qué no vamos a considerar eso causa de enfermedad? Claro. ¿No? Esto era el último periodo, el periodo postmoderno. Les comento algo. La medicina tradicional china considera al mal humor una enfermedad. Hay mucha conexión entre lo tradicional y lo postmoderno, como pueden ver, ¿no? Dicen que es así. El que está enojado se enferma, el que se enferma más, que tiene miedo y te trae más problemas psicológicos y con eso hace que como que agarres más enfermedades, que te bajen las defensas, una cosa así vendría a ser. Claro. Hoy se atiende este argumento. Eso lo leía y no lo podía creer de lo que es el enojo, lo que hace el enojo. Sí, la medicina china conoce que el enojo bloquea el meridiano del hígado y cuando vos tenés una emoción de enojo reiterada a lo largo del tiempo, se termina bloqueando el meridiano del hígado y terminás teniendo una afección en el hígado. Y así podemos correlacionar emociones negativas y enfermedades a través de los meridianos de la medicina china. Es parte de la salud mental. El miedo, los riñones, la tristeza, los pulmones, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya considera que dentro de la definición de salud hay que integrar entonces el estado emocional, psíquico, social del individuo, ¿no? O del sujeto, más bien. Es que en realidad si uno está, hoy en día hay mucha gente con problemas de ataque de ansiedad. Entonces eso hace que la gente se quede encerrado, que tenga miedo, que no pueda, que traiga más problemas de salud porque te saca el apetito, la ansiedad. Te tiene que ver un médico psiquiatra, un psicólogo, y eso hace que esa angustia te traiga esas enfermedades, como que uno no pueda comer, alimentarse. Bueno, y al no alimentarse, ¿qué pasa? Gisela, esto no se podía pensar en el periodo moderno, ¿sí? Sí. Simplemente el médico te decía, tenés que comer, si no comías la culpa era tuya, no se pensaba lo anímico. Esto es todo más moderno de ahora. Vamos a cortar acá, chicos y chicas. Vamos a cortar acá. 6:15 seguimos con comunicación. ¿Sí? Bueno. Chao, para la profe. clase, Nos vemos en un rato. la clase que viene, terminen los resúmenes de los 3 periodos y agreguen la definición del proceso de salud y enfermedad de la OMS, sabiendo que ya estamos en el periodo moderno. ¿De acuerdo? Antes que se corte la clase, pregunto, ¿podemos seguir hoy con lo de salud y la clase que viene a hacer lo de comunicación para que terminemos de exponer todos? Bueno, charlen entre ustedes y 6:15 me dicen qué decidieron. Lo hacemos democrático. Bárbaro. Pero en ese caso, el miércoles que viene tendremos todo comunicación. Claro. Okay. Listo. Decídanlo entre ustedes y deliberen y 6:15 me dicen qué decidieron. Y hacemos lo que ustedes quieran. Martín, ¿me escuchás? Sí. Yo, Roxana. Sí, digo Roxy. que las chicas están, y me imagino que el resto de los grupos también. Es un tema bastante interesante, por lo tanto hay mucha acotación de parte de todos los grupos y uno no puede negarse de irse por las ramas porque todo tiene que ver con todo. Entonces digo, propongo a vos, ¿qué te parece? Que las chicas puedan, y los demás grupos también, poder terminar con esto de las exposiciones hoy y ver la otra materia, porque se les va a juntar mucho. Y no nos olvidemos que es nuestro primer año de radiología y es un árbol fresquito. Por lo tanto, yo sé que se tienen que foguear todos, pero bueno, démosles esta oportunidad para poder, no quiero jorobarte, sino que puedan exponer todos hoy. Y Sí, después no hay problema. Entonces, yo les había dado esa opción en la clase pasada, lo podemos manejar clase a clase, que si de repente se extiende más un tema, tenemos, en vez de tener 2 materias en un mismo día, tenemos la misma materia, tenemos 2 clases, y a la otra semana tenemos 2 clases de la otra materia. ¿Eso está sugiriendo que hagamos, Roxana? Claro, porque así le damos la posibilidad a todos los que se han esforzado
estado y se han preparado para poder hablar sobre el tema que les tocó, que después puede haber una tormenta de ideas, un debate y demás, para no extenderse tanto, porque si no, ahora cortan y hay chicos que todavía no han expuesto. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya no deliberen, chicos, quedamos en eso. Vamos a seguir, hoy hacemos todo salud pública, la semana que viene, y terminamos este tema, y la semana que viene hacemos todo comunicación. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Gracias. Nos vemos en un ratito.